En estos días que la nación ha estado galopando en medio de aguas turbulentas, hemos ido siempre a la presencia del Señor a través de toda la red de iglesias en Honduras y también en la América Latina y todos los países de la habla hispana, donde tenemos representación evangélica, por así decirlo, ¿verdad? A través de los Ministerios Mundiales Unidos en Acción, con nuestra sede en el Bronx, en New York, y, ¿cómo se llama?, diciéndole a la gente que lo que tenemos que hacer es orar, que tenemos que poner la nación en las manos del Señor. Nosotros como iglesia no estamos autorizados bíblicamente para juzgar. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice que oremos por nuestros reyes, por los hombres que nos gobiernan, por los hombres que están en eminencia. Entonces ese es el trabajo de nosotros como iglesia, a tocar el corazón de las personas a través de la reflexión, a través del amor y sobre todo sustentados en la palabra del Señor. Bueno, usted ha estado trabajando en el campo misionero, ha visitado una buena cantidad de países en el planeta, ha estado en África, ha estado en Medio Oriente, ha estado en los Estados Unidos, ahora está trabajando en Honduras, está en aquellos países, había estado haciendo proyección social, ayudando al necesitado, misma labor que hace en Honduras. Amén, así es. Estamos desarrollando diferentes programas sociales de crecimiento, ¿verdad?, para poder apoyar de alguna u otra manera las necesidades, que hay mucha pobreza en nuestra nación, como en todas partes del mundo. Y una de las principales pobrezas también que podemos percibir es el alejarse de Dios genera pobreza. El alejarse de Dios, el no buscar de Dios genera también esa pobreza espiritual que genera el pecado. Por ende, hoy en día podemos ver cómo nuestra sociedad, la plataforma que es la familia, está gravemente afectada, los valores morales, los principios, la ética. En algunos momentos nosotros visitamos algunas de las áreas de nuestros hospitales y hablamos con muchos amigos médicos que tenemos y es impresionante poder ver, mis amados acá en cabina, cómo las niñas de 12, 13, 14, 15 años, sin ningún concepto, sin ninguna línea, ninguna plataforma moral ni de familia, en estado de embarazo, produciendo bebés para esta sociedad que el Estado no tiene la capacidad. Se han colapsado los sistemas de salud. Me decía un médico que hace 15, 20 años atrás, en el área de maternidad, ellos atendían de 2 a 3 niñas por año menores de edad. Hoy en día es algo muy común. Es un referente que más bien estas niñas desbordan la cantidad de mujeres mayores de 21 años que están pariendo en nuestros hospitales. Por ende, ¿cuál es lo que la sociedad puede ofrecer o cómo podemos nosotros como sociedad enfrentar esto? Es a través del trabajo en la familia, a través del trabajo en las escuelas, que se nos está haciendo muy difícil. No están dejando en muchas áreas que la palabra del Señor pueda penetrar dentro de y no hablamos de religión, sino de una conformación, de una plataforma social cristiana para fomentar los valores y los principios. Hoy en día usted puede ver gran cantidad de nuestros jóvenes en edad productiva, en prisiones, son miembros de diferentes organizaciones criminales conocidas como maras, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los padres? Muchos en España. Tenemos más de 1 millón de padres de familia en Estados Unidos. Sí. En estos momentos se ha colapsado. Recientemente mantuvimos una reunión muy importante porque, bueno, nosotros dependemos mucho de fondos de Estados Unidos y el 78%, según lo que nos dieron nuestros contadores, se ha visto afectado porque no hay ingresos. Ahorita los tepecianos del año 2000, cuando el huracán Mitch del año 98 a la fecha, que eran tepecianos, esta persona les ha suspendido su TPS, por ende hay un perseguimiento impresionante. Toda la costa este, lo que es New York, Maryland, Washington, Virginia, las North Carolinas, todas las comunidades latinas como Prince George, que son comunidades fuertísimas en la costa este, en Estados Unidos. Las iglesias que antes tenían, digamos, por así decirlo, 200 miembros, hoy en día están teniendo 30, 40 miembros. Wow. Entonces, se ha quedado la capacidad de poder pagar el mortgage. Estos hermanos pastores están en una situación bien difícil. Los ingresos, por ende, han sucumbido porque la gente, por el miedo que se está viviendo ahorita. Claro. Ellos están regresando muchos a sus países, muchos han cambiado de estados y por ende las iglesias latinas en Estados Unidos están sufriendo un golpe increíble y lo hemos analizado de esta manera. Lo hemos analizado en la manera de que la iglesia a través de este sistema migratorio está recibiendo lo que es una persecución sin límites y hay una destrucción enorme de la familia. Hay niños separados de sus padres. Hay, ¿cómo se llama?, matrimonios que tal vez la madre es legal y el padre por ser legal ha tenido que salir hacia sus naciones y eso está generando un mal
que en este momento están como ellos sacudiéndose, por así decirlo, nos ven como un mal, lamentablemente, nos ven con un mal, pero la semilla que esto va a producir es una semilla bastante fuerte, no solamente para nuestra América Central, para el Triángulo Norte, sino que también para los mismos Estados Unidos. Nosotros presentamos un informe en el año 2010 en el condado de Prince George. Caminamos toda la parte de lo que es Pijijiapa, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Vía de Comaltitlán, la represa Malpaso, que es el corredor inmigrante entrando por Guatemala en ruta hacia Estados Unidos. Y lo que si ahí se logra ver es algo que desborda el corazón, el dolor es enorme, hay tráfico de niñas que van en el camino, salen los zetas y las están quitando, las están secuestrando, y eso está sucediendo en estos momentos. Hay un sacerdote, que es el sacerdote de Salvador Ornelas, de la iglesia en Villa de Comaltitlán, donde nosotros hemos mantenido alguna cierta proyección para poder ayudar, pero nos ha desbordado. Nosotros no tenemos la capacidad para poder manejar estos proyectos que se deben de manejar a nivel del gobierno, pero todos los gobiernos, tanto el señor Peña Nieto como el actual, se han totalmente desobligado de esta situación. Entonces, estos seres humanos, que somos producto de un mismo Dios, están sufriendo de una manera realmente terrible. Y si las iglesias están quedando disminuidas con membresía, eso también quiere decir que hay menos diezmo, menos ofrenda, eso quiere decir también que hay menos misioneros de los Estados Unidos alrededor del mundo. Bueno, ahorita se ha formado, en Estados Unidos ellos han enviado a través de su Departamento de Estado lo que es el no visitar muchas naciones. Dentro de esas naciones también está Honduras. Nosotros antes teníamos las visitas de misioneros, ¿verdad? Y de hecho uno de ellos era Tim Kelly, que llegó a ser gobernador y candidato a la presidencia de Estados Unidos. Él fue misionero 10 años acá en Honduras, Tim Kelly. Y cómo se llama, ese es el formato de ellos. Nos tienen como un país extremadamente violento y como un país extremadamente que puede ser dañino hacia sus conciudadanos americanos, ¿verdad? Obviamente toda nación tiene el deber y la obligación de proteger a su gente, pero hemos estado hablando con muchos pastores en diferentes partes de Estados Unidos y diciéndoles que no es la Honduras que se está presentando allá. Nos ven como un estado salvaje, nos ven como un estado fallido, nos ven como que es un estado donde el Estado de Derecho ha colapsado. Entonces hay que trabajar como iglesias en fortalecer, como le digo, el corazón de las personas a través de la palabra de Dios. Esto no es nuevo, esto en África se ha dado ya por cualquier cantidad de tiempos. Tuve el privilegio, por así decirlo, de servir, ¿verdad?, como parte de los equipos de misiones en Darfur, en Sudán, donde realmente el dolor, la tristeza, la hambruna, la muerte, se veía cómo estaba merodeando en todo momento. Es impresionante, pastor, toda la información, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí en Honduras creemos que los pastores están bien ahí y qué bueno tener una persona que ya ha vivido la situación. Mirábamos que sus ojos se ponían pues con mucha consternación cuando habla de este paso de México, de Guatemala hacia Estados Unidos y lo que está pasando en la frontera, lo que está pasando con nuestros hermanos centroamericanos y también con nuestros hermanos hondureños. Pastor, usted ahora mismo aquí en Honduras también está haciendo una labor muy importante y pues con escasos recursos. Sí, estamos trabajando en la construcción de viviendas, ¿verdad? El valor ya entregado a la vivienda es de 12,000 lempiras, ¿verdad? Ayer le envié unos $800. Las fotos más o menos, no menos, son como unos $650, sí, ¿verdad? Unas casas de madera con su plataforma de cemento y la lámina. Y pues la mano de obra nosotros mismos hablamos con los hermanos, motivamos las zonas. También estamos consiguiendo tierras que nos están prestando para poderles conseguir la semilla para que nuestros campesinos siembren y ellos puedan tener producción, ¿verdad? Es una manera de que la oración es importante, la iglesia es importante, el pastorado es importante, pero hay que enseñarle también a la misma gente dentro de la iglesia para que no abracemos esa pobreza. Tenemos una capacidad maravillosa de parte de Dios que se llama manos, conocimiento y salud. Correcto. ¿Verdad? Y lo ponemos nosotros a trabajar, entonces vamos a hacer también una sociedad de desarrollo. Creo que como hondureños, como iglesia y como gente de fe no tenemos que estar de brazos cruzados ni tampoco tenemos que estar atenidos a ningún gobierno, sino que al gobierno de Dios, que es de donde emana nuestra salud, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra capacidad de unirnos. Y yo he hablado con muchos pastores de que desarrollemos programas en nuestras comunidades, que la gente, si no tiene las tierras, alguien tiene. Correcto. Y alguien tiene el corazón y hay que motivar el corazón de estas personas
a poder apoyar. Entonces, ¿por qué? Porque si no hacemos nada, esto se nos va a ir de las manos. Qué bueno que la iglesia enseña ese punto, pastor, de ayudar al prójimo, ayudar a quien más lo necesita, como dice su palabra. Y me gustaría saber, pastor, la ayuda con la que hacen pues y construyen estas casas, ¿de dónde proviene? ¿O es de ustedes mismos? ¿O es dentro de la misma comunidad? Nosotros mismos, generalmente acá, bueno, la comunidad donde yo trabajo se llama la aldea Lomachata, que es donde estamos construyendo. Es una comunidad, yo trabajo con las personas que recogen basura en el relleno sanitario. Por ende, el ingreso que tenemos ahí, el promedio mensual, anda entre 200 a 250 lempiras, entre diezmo y ofrenda mensual, ¿verdad? Más aparte mi diezmo que es el que yo aporto, ¿verdad? Y con eso, cuando ya tenemos una cantidad más o menos de 12,000 lempiras, entonces compramos la madera, ¿verdad? Compramos las láminas, compramos, esta semana pues el proyecto fue comprar 4, le va a parecer como de risa, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama en sí? El proyecto esta semana, la meta era comprar 4 libras de clavos, 4 libras de clavos para madera, 4 libras de clavos para la lámina y la lámina que anda en un valor de 1,800 las 18 láminas de 8 pies. Entonces, poco a poco, cuando ya se tiene el material, entonces se ubica la persona, tratamos de que la persona tenga su propio terreno, ¿verdad? Es muy difícil, muchos no lo tienen. Correcto. Entonces hablamos con alguien que nos pueda apoyar con una donación de 10 por 10, 10 metros por 10 metros, y dentro de esa área construimos lo que es una casa de 5 metros de ancho por 7 metros de largo, y ya pues queda entregada a las personas. La casa más o menos, según la variable que nos han dado, anda alrededor de duración de unos 20 a 25 años. Y sí, buscamos realmente personas que no tengan extremadamente nada, gente con mucha necesidad. Eso le iba a comentar, pastor, porque me imagino que igual esa lista es muy larga de personas muy necesitadas. Aquí al final es ver quién tiene menos que el que no tiene, porque son extremadamente necesitadas. Así es, sí. Y hemos, como le digo, orientado el diezmo y la ofrenda precisamente a esa área. Trabajo con damas que son madres solteras, que tienen de 3 a 4 hijos, y lo que ganan cuando les va bien en el relleno sanitario ahí en Talanga, en promedio son 70 lempiras al día. Entonces, usted puede imaginarse, están bajo la línea de miseria prácticamente. Y ahí pues nosotros también, a través de algunas aportaciones de amigos, porque yo hago mucho trabajo voluntariado, conseguimos algunas donaciones en alimentos, ¿verdad? Cuando hay algunas brigadas, por ejemplo, del ejército, entonces también coordinamos todo eso a poder atender a las personas de nuestras zonas. Pero hay mucha pobreza y hay que trabajar mucho en eso. ¿Y hay disponibilidad también de la gente que tiene terreno para donarlo? Sí, en algunos casos hemos hablado con las personas, les hemos planteado. Entonces, como es una parte realmente pequeño, solo los costos nuestros es el generar la escritura a nombre de la persona, ¿verdad? Muchos no tienen ni siquiera identidad, se necesita el RTN, y también pues me toca a veces andar haciendo todo ese tipo de trámites, pero lo hacemos con amor, porque hay un pacto, ¿verdad? Y como les decía al principio, al cáncer tocar mi vida, yo estuve en la penumbra de la muerte, me mandan a mi país a morir prácticamente. En el 2010 yo llego, y maravillosamente el Señor, pues ustedes pueden ver, estoy de pie, pero yo hice un pacto con el Señor. Señor, un día yo pensé que yo no iba a amanecer, y yo me recuerdo que yo oré, me tomé de la mano con mi esposa hace ya 9 años, y bueno, yo prácticamente me despedí de ella. Y yo sentí un dolor que jamás había sentido en mi vida. Yo le dije, Señor, estoy en tus manos, estoy en tu decisión. Ahora, si tú me levantas, yo te voy a servir al 100%. Y el Señor pues restauró mi vida en el área de la salud, y aquí estamos maravillosamente trabajando para la honra y para la gloria de Él. Sobreviviente de cáncer, ¿no? Amén, sí. Pero antes que le detectaran eso, también estaba en el hospital. Sí. Estaba todo fracturado. Un accidente, sí. O sea, el accidente me llevó a eso. Un vehículo nos colisionó, nos impactó en el estado de Maryland, ¿verdad? Íbamos 3 personas saliendo de una vigilia, los 3 compañeros mueren en el instante, y solamente yo quedo vivo para honra y gloria del Señor. Wow. Despierto, un milagro. Despierto 29 días después, yo pensando que había sido en la noche anterior, ¿verdad? Y es un suceso, un coma inducido para poder despresurizar lo que había en el cerebro, la infección y todo lo que estaba afectando. Pero siempre mi vida ha transcurrido de milagro en milagro. Ha sido una cosa maravillosa. El licenciado Modesto Palma pues conoce a la persona que a mí me crió. Yo no tuve el privilegio de conocer a mi madre tampoco. O sea, fui abandonado por mi madre al nacer, y a los 3 días de nacido me adoptó
una persona, la cual es mi madre, pues sí, hoy en día el Señor es maravilloso en todo. Entonces me acuerdo de aquella palabra maravillosa en el Salmo, dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Y siempre le pido al Señor que haya en el diseño de cada uno de nosotros, los que hacemos la obra, en cualquiera de las áreas, es que tengamos amor por lo que hacemos, que tengamos pasión y que tengamos amor por el prójimo. Amén. Porque eso es necesario aún dentro de nuestras iglesias. Así es. Así es. Un propósito, por un propósito que Dios le dio una oportunidad más de vida al pastor y ahora que nos cuenta cómo ha sido su vida y el ministerio que él ha realizado junto con un equipo, porque me imagino que no está solo, tienen a personas que son de muchísima bendición a su lado, pastor. Es un equipo de 41 pastores aquí en el país. En el año 2010 que vengo, pues empezamos a trabajar en la obra en la ciudad de Catacamas. Y luego esto emergió de una manera maravillosa y nos ha permitido que se nos alleguen 40 hermanos más mi persona, 41. Tengo el hermoso cargo de ser el presbítero, el supervisor, ¿verdad? Y supervisamos las obras, nos desplazamos a lo largo y ancho del país. También recientemente estuvimos en La Mosquitia la semana pasada, realizando algunas actividades con el área de la brujería, que eso es muy fuerte en esa zona de la Mosquitia, temas tremendamente fuertes, cosas que se miran ahí pero yo le digo a las personas, esto sucede cuando usted le cierra las puertas a Dios y le da cabida al enemigo, va a escuchar voces y no va a escuchar precisamente la voz de Dios. Entonces suceden todo este tipo de atenuantes. Es como en el área de consejería con los varones, que a veces algunos están casados y por ahí me llega información y yo me siento y le digo, bueno, si usted no es feliz con la mujer que Dios le dio, ¿cómo piensa usted ser feliz con la mujer que le está mandando el diablo? Entonces esa es parte de lo que afecta también la plataforma en la familia, la infidelidad, y es una de las áreas que hay que trabajar muy fuerte y aún dentro de la iglesia. Bueno, ¿sí? y anduvo en La Mosquitia, ¿no? Ya nos ha contado que andaba. ¿Se produjo un milagro en La Mosquitia? Sí, bueno, el hecho que había de ahí era de que habían dos damas que estaban escuchando la voz de un perro, ¿verdad? Entonces se me llamó y le dije, bueno, tengo que prepararme para poder ir allá, porque eso no es así nomás, de irse. Delicado. Nos preparamos, ¿verdad? Llegamos allá, hablamos con las damas. Lo que se hizo fue que se pidió que ellas saliesen del lugar, ¿verdad? Porque sí, era muy complejo. Se hace una serie de entrevistas al personal, ¿verdad? El militar personal es escéptico en estas áreas, pero cuando ya un oficial de plana mayor a usted le dice que él mismo tuvo que llamar la atención porque escuchaba la voz de un hombre dentro y cuando abrieron la puerta no había nadie. Entonces, y esa es la persona que a mí me llama tipo 1:30 de la mañana para plantearme esta situación que está sucediendo ahí. Entonces, hemos estado el año pasado como 5 o 6 veces y hablamos. Yo pedí entrevistarme directamente con uno de los brujos para ver la manera en que ellos trabajan, ¿verdad? Y pues obviamente les hablamos de la palabra de Dios y les explicamos lo que se está haciendo mal. Una situación que está pasando en nuestra Mosquitia es que, yo lo comentaba al licenciado Modesto Palma, es que la mayor parte de los pastores tienen 2 o 3 damas. Entonces, hay espiritualmente no están aptos para poder intervenir en una situación de estas porque más bien se cree que ellos mismos son como proveedores de ciertas situaciones. Sí. Es muy fuerte lo que se da en esa parte del país y también está sucediendo en Talanga, que hemos estado en algunas reuniones con hermanos pastores porque hay una gran cantidad de casas donde se practica la brujería. Muy fuerte eso. Y me imagino que han ocurrido muchos milagros. Dios ha liberado a esta gente. No es la primera experiencia que usted tiene, ya ha tenido las mismas en otros lados. Sí. Y ya Dios sabe cómo bregar con usted para usarlo. Bueno, en Haití es bastante fuerte, pero igual lo que siempre se nos explicó a nosotros recibimos charlas de ancianos, gente muy antigua, con mucho trabajo en esa área en África. Y en Haití pudimos ver cosas que realmente sorprendentes, personas, por ejemplo, que se levantan, caminan en el aire, personas que ven perros y los hacen que mueran en el instante, hablan en lenguas o se ponen algo en su boca y lo tiran, un animal lo prueba y el animal cae totalmente muerto para hacer sacrificios. Y bueno, hay tantas cosas, el duramat, que es una palabra compuesta que usan mucho en Cuba, también Miami, casi toda la zona donde están los cubanos en Miami, ellos tienen altares atrás de sus casas y sacrifican animales. Eso es muy común verlo en esa parte de los Estados Unidos y en ciertas partes en algunos condados, en el condado en Maryland, por ejemplo, en el lado de
donde la comunidad es de color. Entonces, estas personas, por sus raíces afrodependientes, afroafricanas, anglosajonas africanas, ellos practican mucho también lo que se llama la santería o la mal llamada magia negra, porque eso no existe. Y eso se da en Honduras. Eso se da en Honduras, se da mucho en Honduras. En muchas partes de nuestro país. Bueno, las zonas más fuertes, como le digo, identificadas plenamente, aparte de la Mosquitia, es la zona de Colón, la zona de Trujillo, San Pedro Sula, por ejemplo, también se maneja mucho eso. Algunos jefes de algunas bandas sueltan mucha cantidad de dinero, según la información que nos llegó, para que les hagan una limpia o una cura, que los blinden y todo ese tipo de situaciones. Entonces, y estas cosas suceden precisamente cuando nos hemos apartado, hemos hecho a Dios a un lado y hemos dejado la necesidad y hemos dejado que el pecado gobierne nuestra vida. Y ese es el punto que estamos tocando en la iglesia, en la relación con nuestros pastores, es que crezca el amor, que crezca la unidad, y que crezca, ¿cómo se llama?, la abundancia de misericordia, porque al haber misericordia uno no le puede hacer daño a una persona porque uno está lleno de amor. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar la familia, los valores, nuestros hijos, cada quien en su línea de responsabilidad, en nuestras casas, en nuestros hogares. Aunque nuestros hijos ya estén en hogar, ya estén casados, seguimos siendo padres, seguimos portando un sacerdocio de parte de Dios. Y la mujer también, que es la ayuda idónea, también tiene esa corresponsabilidad con nosotros mutua a través del matrimonio. Yo puedo imaginarme así, y hablábamos con un amigo pastor de cómo el Señor Jesucristo, Él nace en una familia, se forma dentro de una familia, cómo sus padres le enseñaron a Él sus primeros pasos, cómo le cuidaron. Entonces, todas esas cosas que Él nos enseña a través de Él como niño, también nosotros tenemos que traerlas a nuestra familia. Bueno, pastor, estamos ya finalizando. Si hay alguien que pueda ayudar para que usted siga con esta proyección social, ayudando a los más necesitados, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden abocarse a mi número personalmente, ¿verdad? Y generalmente nosotros invitamos a la persona al proyecto, a que nos acompañen, a que ellos directamente sean los sembradores in situ en el lugar y puedan sentir ese abrazo maravilloso de una persona agradecida. No hay cosa más linda, mis amados, que es recibir el abrazo de una persona en medio de cualquier tipo de necesidad. Necesidades hay varias en alimentación, educación, medicina, vivienda, pero sobre todo la principal fórmula es el fortalecimiento de esa medicina espiritual que nos es necesaria. ¿Cuál es el número? Mi número es el 9772-5854, ¿verdad? Toda persona que sienta en su corazón, que Dios le ponga en su corazón, le invitamos a que nos acompañe a cualquiera de los programas, de los proyectos, y que personalmente pues pueda entregar esa ayuda, que es una cosa maravillosa. Una cosa excelente. maravillosa. Bueno, excelente, y a todos nuestros oyentes, ¿verdad? No necesariamente pues que pueda donar si no lo tiene una parcela de tierra, pero sí, pastor, si tienen alimentos, si tienen en ropa, ¿verdad? Que esté en buen estado para estas madres que usted hablaba, que tienen hasta 3, 4 niños, si tienen pues todas estas cosas que se las puedan hacer llegar al pastor. Como decía el pastor, es importante la oración, importante ir a una iglesia, pero también es importante ser pues empáticos con estas personas que más lo necesitan. Sí. Y si, bueno, usted dice y nace en su corazón en dar algo en efectivo para estas personas, porque se necesita el efectivo para comprar los materiales, también puede siempre hacerlo a través del número que antes le mencionó el pastor Rafael. Con este lindo tiempo de entrevista hoy en el noticiero culminamos, llegamos al final, agradeciéndole mucho al pastor Rafael Varela. Gracias por su tiempo, pastor, gracias por compartir con nosotros. Que Dios les bendiga, que la gloria de Dios se mueva sobre esta casa de radio y que cada persona que escuche pues reciba esa medicina espiritual maravillosa de parte de Dios. Los bendigo con bendición de lo alto. Gracias por permitirme poder compartir con ustedes acá, ¿verdad? Y pues que el Señor continúe bendiciendo a nuestra Honduras. Que la gloria de Él se mueva siempre en el corazón de cada hondureño. Amén.